¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Y este es nuestro tiempo de entrevista. Hoy estamos con una periodista joven, analista política, conocida en España. Es subdirectora del Semanal Digital, un periódico importante en versión digital, importante en España. Ella es Ana Isabel Martín. Su firma es Ana I. Martín. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Decía que eres una analista política que además maneja información que siempre alumbra, ¿no?, sobre lo que está pasando en la actualidad. Intentamos. Lo que estamos hablando últimamente, para empezar por lo más reciente, son esas fotos de Mariano Rajoy con los líderes políticos, ¿no? En principio iba a ser con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, ahora se está extendiendo, también ha incluido a Pablo Iglesias. ¿Esto realmente es lo que tenía que haber hecho Rajoy antes o lo está haciendo a tiempo? Bueno, yo creo, Javier, que ya no merece mucho la pena pensar en el pasado. Como decimos en mi tierra, agua pasada no mueve molinos, y lo importante es que finalmente se ha dado cuenta que el desafío y el momento histórico es tan importante que no cabe solo decir, como él dijo el martes en Moncloa, mientras yo sea presidente garantizo la unidad de España, sino que en esa garantía tiene que entrar otros partidos del ámbito nacional, porque si nos damos cuenta, el independentismo catalán ha jugado mucho a la unión, aunque al final era una unión de cartón piedra, digamos, una falsa unidad, pero al fin y al cabo una unidad frente a una serie de fuerzas del ámbito nacional desunidas, en el sentido que cada una aporta sus soluciones, el PP, el PSOE, que también tiene lo suyo, luego con el PSC, que es su marca en Cataluña, pero han jugado un poco a esa división. Y entonces, en el momento en el que el presidente del gobierno convoca a los líderes de los principales partidos a Moncloa, a mí me parece desde luego un gesto importantísimo, que se podía haber producido antes, sí, pero ahora es el momento en el que Juntos por el Sí y la CUP al final pues han presentado una propuesta, o sea, es cuando han iniciado realmente la desconexión, como ellos dicen. Como ellos llaman, ¿no? Una desconexión que tiene, siempre lo decimos aquí en los informativos, otra cara. Claro, la desconexión tiene otra cara, que es la corrupción. Es decir, la corrupción en Cataluña y la corrupción del entramado independentista catalán durante décadas. Entonces, ¿hay una relación causa-efecto realmente entre la corrupción y todo esto que ellos llaman la desconexión? Yo creo que sí, no tengo absolutamente ninguna duda. Yo creo que cuando el suflé independentista empezó a crecer fue precisamente cuando Convergencia estaba más en la picota por los casos de corrupción. Entonces, cuando se ha visto desbordado, al final necesitas algo, envolverte en algo, que es la bandera, la estelada, ya no directamente, no la señera, que es la bandera oficial de Cataluña, sino en la estelada, para tapar todo lo demás. Pero es que desde el patriarca, desde el padre de la patria catalana moderna, como es Jordi Pujol, fíjate que hace unos días publicaba La Razón, están hablando ya de 900 millones que movió de Andorra al paraíso fiscal de Belice. Todo eso, estamos viendo constantemente registros en las sedes de Convergencia, extesoreros detenidos, exnúmeros 2, 3, secretarios de organización. Ya llega un punto de podredumbre, nos vamos enterando de cosas, ya no comisiones del 3%, sino del 6%, del 10%, de mordidas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es un nivel de putrefacción que la sociedad catalana no tendría por qué aguantar. Lo que pasa que al final les tienen tapados los ojos con esa venda, con ese caramelo que además que les han vendido de una Cataluña independiente que va a ser el bálsamo de Fierabras, que va a solucionar todos sus problemas, cuando no es así, sino todo lo contrario. Me hace mucha gracia porque, fíjate, mientras estamos nosotros hablando de independencia, había hace unos días una denuncia del jefe del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Valdebrón, que ha denunciado al hospital porque él dice que se le han muerto 2 pacientes por los recortes. O sea, que esto tiene tres patas: la desconexión, la corrupción y los recortes, ¿no? Y las tres están relacionadas. No, pero que me refiero que en Cataluña están pasando cosas, y cosas muy graves, de las que además tiene la culpa, desde luego, los recortes en la sanidad, que tienen las competencias transferidas, no son en este caso culpa del gobierno central.
pero al final solo se habla de una cosa. Y cuando intentas además hablar de otras, porque bien que mal, Podemos en las elecciones catalanas intentó hablar de otras cosas que no fueran la independencia, intentó no formar parte ni de un bloque ni de otro, y al final esa indefinición suya lo que le ha valido es para obtener unos resultados muchísimo peor de lo que esperaban. O sea, que quiero decir, al final no puedes evitar ese debate que es lo que es. Ahora hablamos de Podemos, si quieres, lo de Valdebrón, lo comentábamos también el otro día y se lo comentábamos también a la gente que nos pueda estar viendo en Venezuela o en otros países de América, y es la relación entre la corrupción y ese asunto de la muerte en un hospital catalán. Claro, los servicios esenciales en Cataluña, como la sanidad, como la educación, están prácticamente quebrados, están bajo mínimos. Mientras tanto, el gobierno catalán sigue gastando y gastando y gastando dinero en su proyecto independentista, en embajadas en el exterior, por ejemplo, y ahí viene la correlación entre corrupción, independencia y lo que sufre el pueblo de Cataluña. Y en comprar y subvencionar a los medios y asociaciones tipo Òmnium Cultural o Asamblea Nacional Catalana, cuya presidenta, ahora no nos olvidemos, es la presidenta del Parlamento catalán, que hace unos días decía visca la República, proclamaba la República Catalana desde el púlpito del Parlamento catalán. O sea que todo ese magma se ha alimentado con dinero, claro, con dinero y al final apelando al corazón, como apela el independentismo, contra el que es muy difícil luchar desde la racionalidad, como ha intentado el gobierno hacer. Y esta apelación al sentimiento, claro, la contrarrestas con la ley y estamos hablando de niveles diferentes, de planos diferentes, pero entonces este tipo de iniciativas, como la que está tomando últimamente Mariano Rajoy, de dar una imagen de unidad política frente al independentismo, ¿puede descolocar realmente a Artur Mas y al bloque independentista? ¿Les puede sacar un poco de sus casillas? Yo creo que sí, porque les va a forzar a cometer según qué errores. Bueno, para empezar, yo pienso ya que la presentación de esa propuesta conjunta en el Parlamento catalán a principios de la semana pasada fue un error de haberse echado Convergencia, no tener más remedio que echarse en brazos de la CUP. Pero fíjate que también publicaba La Vanguardia hace poco, en la última reunión del Consejo de Gobierno de Mas con sus consejeros, ya se vio el consejero de Economía, Mas-Colell, que es uno de los que tiene mayor predicamento dentro del gobierno autonómico, era muy crítico con ese movimiento. Quiero decir, ya se están viendo las tensiones que hasta ahora, hasta las elecciones, se habían tapado precisamente con las elecciones, pero que ahora están aflorando, porque al final para muchos para muchos convergentes, muchos miembros de Convergencia, altos miembros de Convergencia, les chirría tener que estar en manos de la CUP, que es un partido asambleario, antieuropeísta, anarquista, y donde cada uno va a lo suyo y que no sabes por dónde van a salir. Y el otro día en la reunión precisamente este tema se abordó hasta el punto en que Mas llegó a decir, pero ¿qué me estáis pidiendo alguno? ¿Que vuelva a convocar elecciones para resolver esta situación? Él solo al final se ha metido en un callejón del que ahora ¿cómo va a salir? ¿Conseguirá que ser investido presidente con el apoyo de la CUP y después qué? Porque ese apoyo de la CUP se lo va a cobrar muy caro, como ya se lo ha empezado a cobrar, con ese gesto que le pidió, que al final es la propuesta que presentaron el otro día. Y han cambiado las tornas, efectivamente, mientras se van viendo esas tensiones en el bloque independentista, en la escena nacional va habiendo un agrupamiento. Fíjate, Javier, que esta semana se han cumplido el 38º aniversario de los pactos de la Moncloa. Fue un momento en el que fuerzas políticas, empresariales, sindicatos, incluso, en un momento de transición a la democracia en España, aparcaron sus diferencias y supieron llegar a una serie de acuerdos mínimos. Yo creo que estamos en un momento tan importante como eso. No hay desafío mayor que el que una parte de España quiera, no una parte me refiero a Cataluña, sino los dirigentes catalanes quieran saltarse a la torera el artículo 2 de la Constitución, que es el que reconoce la unidad indisoluble de la nación española. Los pactos de la Moncloa fueron los que firmaron en el inicio de la transición efectivamente las fuerzas políticas, los sindicatos, y arrancaron con ese punto de impulso, digamos, lo que fue luego el sistema democrático que llevamos ya casi 40 años en él.
Pero ahora hay amenazas que no existían en ese momento, por ejemplo, Claro. el populismo, Podemos. Podemos no está por mantener, con las reformas que haya que hacer, el sistema de 1978, de la No. Constitución de 1978, pero en cambio están pinchando, están cada vez bajando más. Es porque la gente se está dando cuenta que tras los cantos de sirena de Podemos hay algo que realmente puede poner en peligro lo básico de nuestro sistema de convivencia, de nuestros derechos sociales, de todo lo que realmente nos permite vivir, bueno, vivir más o menos bien, ¿no? Bueno, yo creo que Podemos llegó en un momento muy adecuado, en un momento de hartazgo. Acordémonos del movimiento en Sol, aquel que hubo, y de aquel movimiento en la calle del No nos representa, nació Podemos, pues eso, fruto de esa, al final, de esa desesperanza de mucha gente. Y nos han regalado los oídos a todos, sobre todo a la gente que lo estaba pasando mal durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que al final han empezado a gobernar en algunos sitios y se ha visto lo que son. Se ha visto exactamente lo que son y se ha visto al final que les importa más la ideología que un atasco, por ejemplo, en Madrid, como los estamos sufriendo a diario, que resolver eso. Y al final el tema de la gestión yo creo que les está pasando factura. Y aparte que estamos en un momento que saliendo de una crisis durísima, larguísima, como no la habíamos conocido en democracia, y que en España al final somos conservadores, no conservadores en ideología me refiero, pero conservadores en el sentido de decir... Cuidado, a ver si se va a echar Exacto, todo a rodar. experimentos como con Coca-Cola, como diría aquel. De todas formas, Podemos ha ido modulando sus posturas, su discurso, al menos Pablo Iglesias. De hecho, hemos visto los reproches que le ha hecho Juan Carlos Monedero por renunciar y por traicionar un poco su ADN o esos orígenes. Pero no le salió mal la apuesta en Cataluña, que como decíamos han intentado introducir otros elementos en el debate, aparte del discurso independentista, y ahora en las encuestas están como están. Ellos aspiraban a ser la alternativa al PSOE y se van a quedar en una izquierda unida, a lo mejor la izquierda unida de Julio Anguita. De sus mejores sobre tiempos. Podemos exacto, habláis mucho, no Ana, en el Semanal Digital, por ejemplo, lo último, ¿no? Sobre este encuentro que al final Rajoy también incluyó a Pablo Iglesias en la ronda de entrevistas. Al principio parecía que no, luego sí que lo incluyó. Y a mí me ha llamado la atención de lo último que habéis publicado sobre Podemos, y es el cuaderno, ¿no? Que el cuaderno de notas de Pablo Iglesias antes de la reunión con Mariano Rajoy, que no sé si será un cuaderno rojo o un cuaderno azul, como aquel que tenía José María Aznar, ¿no? Es verdad. ¿Qué pone en ese cuaderno? ¿Qué pone en ese cuaderno? Bueno, él habla de, bueno, viene a decir que Rajoy es el problema y que el frentismo que está alimentando en Cataluña es el responsable de todo. De todas formas, claro, ir a Moncloa a decirle al presidente del gobierno cuando te ha llamado y te ha citado: tú eres el problema y tu modo de ver las cosas y tus acciones durante estos años nos han traído hasta donde estamos, pues también no sé cómo decirte. Es muy difícil que el entendimiento entre algunas posturas, pero yo creo que ha hecho muy bien en que fuera a la Moncloa. Al final Podemos, no nos olvidemos, está tercera o cuarta intención de voto en función de la encuesta a la que miremos, o sea que es un partido con aspiraciones, no lógicamente de ser presidente del gobierno, pero bueno, que sí va a tener un número de escaños importante en la esfera nacional. Pero claro, hablamos de un partido que lo primero que promueve es el derecho a decidir del pueblo catalán, independientemente de que no quieran que se vayan. Yo le preguntaba a Pablo Iglesias hace unos días en una entrevista qué haría él si, llegado el caso, el presidente del gobierno decide llevar al Senado, porque es el Senado la Cámara que tiene atribuidas las competencias, si se da el caso de tener que tomar alguna decisión, bien sea la aplicación del artículo 155 o de otra, en defensa del interés de España, del interés general de España, que es de lo que habla la Constitución. Y no fue capaz de responder. Es esa indefinición suya permanente la que muchos le reprochan en un momento como este. Luego, también últimamente has publicado, firmado por ti, el tema de sus ingresos en la Eurocámara, ¿no? Él ha dimitido hace poco del Parlamento Europeo para poder presentarse a las elecciones generales en España, y aportabas tu información sobre cómo, digamos, sus cuentas
las que ha presentado ante el Parlamento Europeo no están del todo claras, ¿no? Un poco turbias, digamos. Él empezó haciendo trampas, porque todos los eurodiputados, cuando toman posesión de su escaño, tienen que presentar una declaración de actividades y de sus sueldos actuales y pasados, y entonces él se olvidó, entre comillas, de incluir el dinero que había ganado vamos a ver, él entró en el Parlamento a mediados de 2014. Había estado cobrando de las tertulias hasta marzo de 2014, que fue el mes en el que fue proclamado candidato a las elecciones europeas, con lo cual en ese momento ya no es todavía cargo público, pero es aspirante, entonces en ese momento deja de cobrar. Pero ¿qué ocurre? Que el año 2013 había ganado mucho dinero en Cuatro y La Sexta, porque era un tertuliano habitual de programas como La Sexta Noche, en las que se embolsaba cada semana que iba, y fue más de 12 aquel año, cerca de los 500 euros libres de impuestos. 500 euros por tertulia. Exacto, por cada en La Sexta Noche. Y fue, yo creo recordar que me salieron así en la primera cuenta 12 o 13, más programas de 4, Telecinco, en fin, o sea que había ganado mucho dinero, y todo eso no lo incluyó. A mí, yo en su momento llamé para preguntar por qué no lo había incluido, porque él lo único que decía es que él presentaba y dirigía una tertulia que se llama Forapache en Hispan Televisión, que es una televisión del régimen iraní, controlada por los iraníes. Y entonces, bueno, me dijeron que se había tratado de un error primero, luego que se iba a retractar, iba a hacer otra declaración. El caso es que así nos marearon, pasaron 6 meses, y ya 6 meses después sí hizo una nueva declaración, porque los eurodiputados pueden modificar su declaración cuando quieran. Tú imagínate que te compras una casa y entonces quieres declararlo al Parlamento Europeo tu nueva situación, o contratas una hipoteca, en fin, lo que sea. Y entonces ya ahí sí incluyó el dinero de las tertulias, aunque yo sospecho que allí va por unos baremos. Él puso que de las tertulias había ganado entre 1.000 y 5.000 euros al mes. A mí tampoco me salía la cuenta, porque me salía que había ganado a lo largo del año bastante más, pero bueno, en cualquier caso, 6 meses después se retractó y incluyó esa otra parte de sus ingresos, que según él dona 2/3 partes a su productora, que es Con Mano Izquierda, que es la productora. Sí, eso dicen que lo dona a productoras, o que donan parte del salario a fundaciones de interés social, pero que luego tampoco está demasiado claro. No está exacto, porque presumen de mucha transparencia, pero tampoco tienen las cuentas a la vista de todo el mundo. Y luego el otro fenómeno emergente del que me gustaría hablar contigo de la política española es Ciudadanos, que ahora mismo está en la cresta de la ola, porque igual que Podemos está en caída, ellos están en ascenso, digamos. Incluso hay encuestas ya que les sitúan como segunda fuerza política, sorpasando al Partido Socialista. O sea, esto es un fenómeno curioso, porque es un partido que empezó a coger votos mayoritariamente del Partido Popular, que ahora está cogiendo votos también del Partido Socialista, que son ideológicamente de centro izquierda o centro derecha, en fin. ¿Este partido hasta dónde puede llegar en España? Pues mira, de momento a definir el próximo gobierno, porque al final van a ser ellos quien tengan la llave del gobierno, y yo no creo que vayan a superar al Partido Socialista finalmente, pero sí creo que van a decidir si el próximo presidente del gobierno será Mariano Rajoy nuevamente, o si habrá un cambio y será Pedro Sánchez. El fenómeno Ciudadanos a mí no deja de sorprenderme, porque es verdad, estamos hablando de que las elecciones europeas se celebraron el año pasado, ¿no? ¿Fue? El año pasado, es que estamos hablando del año pasado. Ellos sacaron un buen resultado, pero al final fueron 2 o 3 eurodiputados, si mal no recuerdo, en fin, sí, bastante menos que Podemos, que había sacado 5. Pero han hecho las cosas muy bien, con un discurso muy claro, sin esconderse de ningún debate, incluso los incómodos, porque, por ejemplo, ellos son partidarios de eliminar el cupo vasco, lo que les ha traído graves consecuencias en el País Vasco y en Navarra, en el sentido de que allí no tienen ninguna opción, pero tienen un discurso único en toda España. Que sea algo que les falta a los otros partidos, quizá, sí, ¿no? Sobre todo al Partido Socialista. El Partido Socialista adolece claramente de un discurso único. Nosotros contábamos en el periódico, en el Semanal Digital, el caso hace muy poquitas fechas de Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. Él es socialista, pero gobierna en coalición con Compromís, que bueno, es un partido de izquierda radical, y además un partido próximo a los postulados catalanistas.
Entonces el PP presentó hace poco una propuesta en defensa de la unidad de España y el PSOE votó en contra. PP y Ciudadanos y PSOE votó en contra, hasta el punto de que esa misma tarde la presidenta andaluza, Susana Díaz, le llamó a capítulo, le llamó por teléfono y le dijo: ¿qué estás haciendo? O sea, quiero decir Ese es el gran problema del PSOE. Pedro Sánchez se la juega, Ana, en estas elecciones generales del 20 de diciembre, si no consigue sacar un resultado a ganar, o al menos sacar un resultado aceptable, que hay encuestas que le sitúan incluso por debajo de 2011, que fue el peor resultado que ha tenido el PSOE. Está además, pero bueno, también es seamos justos en el sentido que es un escenario distinto. Entonces las elecciones estaban muy bipolarizadas y ahora han entrado en juego otros dos actores con mucha fuerza, con lo cual también el PP, todos, tanto PP como PSOE, van a retroceder un número muy importante de escaños, y hoy en día sería impensable una mayoría absoluta del Partido Popular, absolutísima, como la que obtuvo en 2011 con 186 escaños. O sea que el retroceso de los dos grandes partidos, claro, si los nuevos crecen, crecen en parte a costa de la abstención, pero también a costa de los dos principales partidos, lógicamente. De Ciudadanos. Y siguiendo un poco con el tema de Ciudadanos, Ciudadanos tiene que ser el aliado, el único aliado posible que tiene. Bueno, podría haber una gran coalición entre el PP y el PSOE, pero eso en España parece muy improbable, por no decir imposible. Entonces es el único aliado posible que tiene el Partido Popular. Sí. ¿A qué precio que esta es la gran pregunta que nos estamos haciendo, a qué precio puede, digamos, vender, entre comillas, Ciudadanos su apoyo al Partido Popular? Incluso hasta exigir que sea otro el candidato a presidente del Gobierno. ¿No lo ves así? No, yo no lo veo así. Es verdad que en el caso de La Rioja sucedió que el PP ganó las elecciones, Ciudadanos siempre ha sido partidario de una limitación de mandatos a 2 mandatos, 8 años. Pedro Sanz, que era entonces el presidente de la Comunidad de La Rioja, llevaba más, y entonces él decidió que, puesto que él era un impedimento, quitarse de en medio para poder propiciar un acuerdo. Pero yo le he escuchado a Albert Rivera decir que él no es quien para hacer las primarias en el PP, y que además el caso de Mariano Rajoy no tiene nada que ver con el de La Rioja, puesto que Mariano Rajoy lleva 4 años, lleva una única legislatura. Con lo cual, no, yo creo que por ahí no va a haber, aunque es verdad que se está especulando mucho, pero creo que él está siendo muy claro ante quien le quiere oír. Él dice claramente que no tiene por qué hacerle las primarias, no tiene por qué elegir otro candidato. En España no tenemos unas elecciones presidenciales, es verdad, pero al final la gente en la práctica vota a un candidato, vota a Mariano Rajoy, o vota a Pedro Sánchez, o vota a Albert Rivera, con lo cual, ¿quién es él para si Mariano Rajoy obtiene una mayoría de los apoyos de los españoles para forzar al Partido Popular a presentar otro candidato? No tiene mucha lógica, yo creo que por ahí no va a pasar. Ahora, que va a vender su apoyo caro, como lo ha vendido en la Comunidad de Madrid, donde un acuerdo de investidura, hablamos, no un acuerdo de gobierno, pero eran más de 70 puntos, creo recordar que eran 75 o 76 puntos, incluido comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid y demás, creo que sí. Y además es que Ciudadanos está en condición de exigir por la legitimidad de los votos que obtenga. Y yo creo que además que es bueno, porque el Partido Popular se ha acomodado demasiado. Entonces, una mayoría absoluta te acomoda mucho, porque al final han hecho en cada momento de la legislatura lo que han querido, porque ellos han podido sacar adelante incluso ahora los presupuestos en las últimas bocanadas de esta legislatura que ya hemos dado por concluida. Entonces, pues claro, pasar de una mayoría absoluta muy acomodada, porque ha sido una mayoría absoluta muy grande, a lo otro les va a costar, pero yo creo que es necesario esa frescura que trae Ciudadanos, esas medidas de regeneración que proponen. Pero en cualquier caso, porque Albert Rivera ya ha dicho que no van a coaligar, que no van a participar en un gobierno que no sea presidido por él, que eso, dada la extensión que tienen, no sería descartable en un plazo medio, no sería descartable, a lo mejor no ahora, pero sí en unos años. Pero en cualquier caso, el pacto no sería de introducirse en el gobierno, de aportar, no sería un pacto de apoyar al Partido Popular en cuestiones en base a una serie de puntos, ¿no? Eso Ciudadanos lo tiene muy claro. Es el esquema que han seguido en las elecciones municipales y autonómicas. Si te das cuenta, apoyaron al PSOE en Andalucía, al PP en la Comunidad de Madrid. Más que apoyaron, han dejado gobernar a la lista más votada, pero sin entrar en el gobierno. Albert Rivera siempre ha dicho muy claramente que si él no gana las elecciones, no va a entrar en ningún gobierno. Ahora bien,
Yo creo que sí hay un debate que debería plantearse y es si Ciudadanos obtiene, pongamos, más de 50 escaños, que estamos hablando de un número muy alto, no debería implicarse más. Quiero decir, es muy fácil al final dejar gobernar, pero ¿no deberías estar presente en ese gobierno? Pregunto yo. Ellos dicen que no, que independientemente del número de escaños que saquen 30, 40, 50 o 60, no siendo la fuerza más votada, no van a aspirar a formar gobierno. Pero a mí me parece que sería un asunto para debatir, desde luego. Pues ahí queda esa pregunta, se nos ha acabado el tiempo. Es un asunto para debatir, efectivamente, pues si quieres otro día hablamos, oye, porque claro, es un placer analizar la actualidad contigo. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Ana I. Martín, Ana Isabel Martín, subdirectora del Semanal Digital, gran analista política, como han visto, y ha estado con nosotros en nuestro tiempo de entrevista. Recuerdo que pueden seguirnos en www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.